¿Es un préstamo de dinero? Sí, es un préstamo. La diferencia que te da en posesión al acreedor anticrético, le da en posesión la propiedad. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a aprender qué es la anticresis. Hay varias personas que me han estado escribiendo, doctor, un día hable sobre la anticresis, después también me decían, hable sobre el contrato de compra-venta con la cláusula de retroventa. ¿Qué es? Y probablemente me lo han venido pidiendo porque han escuchado esto, porque le han propuesto hacer la figura, y hoy vamos a hablar de la anticresis y vamos a tratar de hablar de lo más simple con ejemplos para entenderla y compararla con otra figura, y cuál es con otra figura jurídica que sería en este caso la hipoteca, y cuáles son sus diferencias. Y voy a explicar con un poco de detalle, con interpretación del artículo. Entonces yo diría que probablemente vamos a estar en un nivel no medio, sino necesito un nivel bajo, probablemente del intermedio para el avanzado, vamos a poder entender esta figura. Y si hay algo que no se entiende, lo comentas y habrá alguien, un buen samaritano, que te explique probablemente qué es lo que quise decir o a qué me refería. Entonces, hoy vamos a aprender mucho. Les garantizo que hoy vamos a aprender mucho, porque lo que voy a pretender es que tengan bien claro qué cosa es la figura de la anticresis. ¿Ok? Hoy sí van a aprender mucho sobre eso. Cuándo aplicarlo, cuándo no, sabiendo las características de la anticresis. Entonces, vamos a empezar. Los derechos reales de garantía, como su nombre mismo lo dice, sirven para garantizar una obligación principal. Las garantías sirven para garantizar una obligación principal. Es decir, que lo que más importa es el cumplimiento de la obligación principal, y la garantía se muere frente al cumplimiento de una obligación. La garantía está por si acaso, en caso tú no cumplas, yo garantía, salgo a reducir o a compensar aquel incumplimiento. Y entonces, en todos nuestros países latinoamericanos existen por excelencia 4 garantías. Si estás tomando nota, toman nota. Por excelencia, vuelvo a repetir, en todos nuestros países y en todos nuestros códigos, esto aplica desde Chile hasta México, existen 4 garantías. La más conocida, la número 1, la reina, la voz populi, la que todo el mundo usa, la garantía hipotecaria. ¿En qué consiste la garantía hipotecaria? Yo, propietario, necesito dinero, clásico ejemplo, voy, le toco la puerta al banco y le digo, banco, necesito plata y te doy en garantía mi departamento. Clásico ejemplo de una hipoteca. Y el banco en 10 años me dirá que le pague y mensualmente pagaré. Y hay una hipoteca inscrita, una garantía hipotecaria a favor del banco. Estamos recapitulando y repasando para poder entender. Pero también puede suceder hoy, muy típico, de que necesito comprarme un departamento. Entonces no necesariamente le estoy dando algo que ya es mío. La otra posibilidad es que necesite comprar un departamento. Y ese departamento que está a nombre de Jorge Gil
que va a salir de esa compra-venta que le estoy comprando a la constructora, se lo doy en garantía frente al préstamo que me está haciendo de un 80% del valor del departamento, el banco, y el banco le paga a la constructora. Le da un cheque de gerencia o cheque certificado. Y yo a la constructora no le debo nada, absolutamente nada, porque el banco le pagó a la constructora. Por eso que la constructora me transfiere la propiedad a mi nombre, porque yo no le debo nada. Pero, como el banco me prestó plata, entonces yo constituyo una hipoteca. Eso es una garantía. ¿Qué cosa es una garantía? Que frente al incumplimiento que Jorge Gil más adelante quiebre su negocio, no paga, el banco iniciará una acción judicial de ejecución de garantía para exigirme el pago. Y si Jorge Gil no paga, pues no le queda otra cosa que ir al proceso de remate, rematar la propiedad para que quien se adjudique, con esa plata, el banco cobra su acreencia. Entonces, número uno, la hipoteca. ¿Está claro? El otro es la garantía mobiliaria. Hice, el que no se ha conectado, revise no, en YouTube creo que todavía no he sacado eso. Todavía figura en Facebook. En Facebook. Lo otro es la garantía mobiliaria. Me olvidé decir, la garantía hipotecaria solo es posible en bienes inmuebles. Es una clasificación que da nuestros códigos civiles en todo. Bienes muebles son las cosas, un vaso, un reloj, una maquinaria. Ese es un bien mueble. ¿Sí? Bien inmueble, la casa, el departamento, la finca, el terreno. Ok. Entonces, decía, la segunda es la garantía mobiliaria, que eso es aplicable para bienes muebles, para productos, para los frutos, para la cosecha, para todo lo que son bienes muebles, que es una gama. ¿En qué consiste? Igual, hay un acreedor, todo es igualito, hay un acreedor que me da un dinero y en garantía de que le voy a pagar las cuotas que he pactado, ¿correcto? Yo constituyo en una minuta la garantía de lo que implica ese préstamo que me he hecho. Y entonces puedo hacer un contrato donde incluyo mi escritorio, 2 máquinas de lavar, 2 lavadoras, 4 sillones, cuadros, pintura, la cosecha puedo incluir la cosecha futura que va a dar las 4 hectáreas de algodón que tengo, todo. Y entonces eso lo inscribo en registros mobiliarios de registros públicos. Esa es una segunda. Y la tercera y la cuarta es la que vamos a hablar hoy. La anticresis y la garantía o llamada derecho de retención. Hoy vas a aprender a hablar de la anticresis y el derecho de retención. De las dos juntas vamos a hablar hoy. Y ahí se termina todo lo que significa las garantías. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, empezamos a hablar sobre la anticresis, en qué consiste esta figura. A ver. Yo creo que la mejor manera es aprendiendo con ejemplos. Y yo creo que explicándole con un ejemplo, vamos a poder entender por qué las personas naturales o empresas, personas jurídicas, podrían optar por la anticresis y después vamos a hacer una comparación con la hipoteca. ¿Ok? Entonces, con un ejemplo, creo que la situación se pone mucho más interesante. Bien. A ver, empecemos. A ver. ¿Qué ejemplo? Ya.
Vamos a hablar primero aquel que tiene una casa. Vamos a suponer, yo tengo una casa. Vamos a ponerlo de esta manera. Jorge Gil tiene dos casas. Una casa donde vive y tiene una casa que de repente lo tenía alquilado y lo daba en arriendo. Le pagaban $400, $500 mensuales y por puchito, por gotas, juntaba. Y resulta que se terminó vamos a suponer, vamos a contextualizar. Resulta que era un local comercial y ha estado cerrado el negocio y me dice, Jorge, ¿sabes qué? Toma las llaves, yo creo que ya no voy a continuar en tu local comercial, toma y gracias. Y entonces Jorge Gil recibe y se pone a pensar, si yo saco un aviso nuevamente para alquilar, me va a caer de puchito en puchito o de gota en gota, $400, $400. Y Jorge Gil ahorita ha encontrado, supongamos, un emprendimiento. Necesito billete, plata, cash. Ahorita necesito. Entonces, Jorge Gil tiene una alternativa. ¿Cuál es? La hipoteca. Alternativa 1. ¿Podría yo dar en hipoteca ese local comercial o la casa que tengo donde estoy viviendo para que el banco me preste plata para ese emprendimiento que quiero realizar? Vamos a imaginar, ¿ok? Síganme, por favor. Síganme porque de verdad se está poniendo muy interesante para que aprenda muy bien esta figura. Entonces, alternativa, tócale la puerta al banco para que el banco te preste. Pero Jorge ya ha tenido esa experiencia. Y entonces yo digo, como que no me gusta esa situación. Primero porque el banco me va a cobrar igual una tasa de interés alto. Digamos, puede ser 8, 9 en el Perú. ¿Cuánto es en tu país por un préstamo con hipoteca? Puede ser acá 8%. Además de eso, me va a cobrar gastos administrativos y otros gastos disfrazados, porque cuando tú sumas te das cuenta que no es exactamente 8%. Hay mayores gastos. ¿Verdad? Correcto. Entonces, como que me resulta muy alto para yo tener ese préstamo. Y la otra puede ser que yo no califico. La otra puede ser que yo estoy en Infocor, es decir, estoy en la lista negra, estoy en rojo, perdón, me salió un gallo, estoy en rojo en el sistema. Y entonces no puedo tocar la puerta de los bancos. O no me parece, porque resulta siendo muy alto, demasiado alto, que me esté cobrando la hipoteca, y cuento con un local comercial vacío. Está vacío ahí. Entonces, hay otra opción que no sea la hipoteca, y entonces por ahí me cuentan lo que se llama la anticrisis. Pero como a mí me gusta, así, misma película, misma novela, vamos a dejar a Jorge Gil congelado con su historia de que está buscando plata, billete para entrar en un emprendimiento nuevo, lo congelamos y nos vamos a otro escenario nuevo. ¿Ok? Ya eso ya lo he repetido y usted ya me entiende. En ese escenario nuevo existe Juan Pérez. Y Juan Pérez resulta que le está yendo bien en un negocio que tiene en la ciudad de Chorrillos. Montó ahí una tienda de repuestos y le va muy bien. Y le dijeron a él, oye, ¿por qué no abres una sucursal, otra tienda, si ya sabes el sistema, ya sabes el mecanismo? Y entonces Juan Pérez dice, ¿por qué no? Y él comienza a pensar en un local comercial que muy bien podría estar ubicado en el distrito de La Victoria, un lugar en Lima, para los que no están en contexto. Voy a buscar en La Victoria. Pero él también tiene una opción para hacer ese negocio. ¿Cuál sería? La típica forma que él tendría que hacer, un contrato de arrendamiento. ¿Verdad? Y resulta que en La Victoria los locales están caros. En segundo lugar, si él, miren lo que estoy diciendo,
Primero que está caro. En segundo lugar, cada mes que él pagaría el arrendamiento sería un dinero que ya no le regresa. Es un dinero que está consumiéndose. ¿Se entiende? Si él contrata un local comercial, el dinero no lo regresa. El dinero es lo que está usando y por tanto le paga mes a mes ¿a quién? Al propietario del local comercial. Y entonces él dice, ¿no habrá otra figura mejor que me convenga? Como yo tengo hecho buen negocio y he hecho una buena suma de dinero y tengo un buen chanchito ahí guardado, tengo guardado buen dinero, ¿no habrá otra alternativa de tal manera que yo me salga beneficiado? Porque todos queremos maximizar lo que tenemos, ¿correcto? Jorge, yo quiero maximizar mi local comercial, sacarle el mayor provecho en función a mis intereses. Juan Pérez, como comerciante, él también quiere maximizar y quiere sacarle el mayor provecho en sus circunstancias. Y entonces hay dos personas con escenarios distintos que si se juntaran podrían celebrar el famoso contrato. A ver, vamos a aclarar. ¿En qué consiste entonces esta figura? Esta figura consiste en un préstamo, porque tiene el cash, que le haría ¿quién? Le haría el préstamo Juan Pérez a Jorge Gil, que necesita un billete para invertir. El acreedor, le vamos a llamar, así se llama la figura, acreedor anticrético, así escríbelo, el acreedor anticrético sería Juan Pérez, que le va a dar un billete grande, voluminoso, que puede ser $10,000, $20,000, $30,000. ¿Se lo va a dar a quién? A Jorge Gil, que necesita esa plata que él podía haberse prestado del banco. No, pero le va a dar él. Y Jorge Gil, en vez de pagarle mensualmente el préstamo y los intereses que pueden haber pactado por ese préstamo, en vez de hacer ese desembolso mensual que lo haría en un préstamo normal con una garantía hipotecaria, le da en uso y disfrute su local comercial. ¿Cuál sería el beneficio para Jorge Gil? Jorge Gil recibió la plata, no gota por gota, sino recibió todo el billete, ¿cierto? Y Jorge Gil podrá hacer su emprendimiento. Y, obviamente, ese dinero tiene que pagarlo Jorge Gil en un plazo que lo ha pactado, va a pagar todo ese billete que le han dado, en un plazo pactado ya con el acreedor. Yo soy deudor, yo vengo a ser deudor, ¿sí? Y el acreedor es el que está ocupando. Ya les dije, el que ocupa sería el acreedor anticrético y yo sería el deudor anticrético, ¿ok? Así se les llama, ¿ok? Sigamos avanzando. Por su parte, ¿cuál es el beneficio del que arrienda? Perdón, estoy hablando. ¿Cuál sería el beneficio del acreedor anticrético? Juan Pérez, que está buscando un local comercial y que lo va a usar y tiene un billete que puede pagar esa suma. Total, él iba a pagar mes a mes. ¿Y cuál sería entonces su beneficio de él? Número uno, que la plata se lo van a devolver. ¿Se está entendiendo? Ya no va a pagar arriendo, que se consume. No, a él la plata le van a devolver, porque él está haciendo un préstamo. ¿Y cuál es la garantía? La ocupación física del local comercial. Fíjense cómo se parece al arrendamiento. El propietario, en la figura del arrendamiento, se desprende de la propiedad y le entrega en uso y disfrute al arrendatario. El arrendatario ocupa el inmueble. Con la diferencia, fíjense, con la diferencia que el arrendatario no le da un buen billete y no le paga por 4 años adelantado del arrendamiento. Le da mes a mes. ¿Se entiende?
Y con otra diferencia, que el arrendatario ya no va a pagar mes a mes. A él el dinero le van a devolver más adelante, en la fecha que hayan pactado. ¿Se dan cuenta que ambas partes tienen beneficio? ¿Se dan cuenta que ambas partes se ven beneficiados en esta circunstancia, en esto que les estoy contando? Pero también puede tener, queriéndole ver el lado malo o las desventajas, también podemos verlo. Por ejemplo, el propietario, Jorge Gil. Jorge Gil, si ya lo dio en anticresis a Juan Pérez, difícilmente algún banco que yo le toque la puerta me quedará constituir una hipoteca. Porque físicamente está ahí el anticrético, el acreedor anticrético viviendo ahí. Además, me olvidé decirles, para que cumpla la formalidad este contrato de préstamo con anticresis, porque es un préstamo, debe hacerse, dice la ley, mediante escritura pública. Mediante escritura pública, lo dice la ley. ¿Ok? Bien, no se me pierdan, ¿ah? Si se me pierde alguien, haga la pregunta, ya estoy diciendo. Ok, ahora bien, entonces Jorge Gil ya no podría darlo en hipoteca. Este préstamo con garantía de anticresis se puede inscribir en registros públicos, de tal manera que aparece como un gravamen. Mientras que en la figura de la hipoteca, vamos a suponer, nos olvidamos, nos vamos a un tercer escenario, no hay anticresis, hipoteca una propiedad que vale mucho, en la hipoteca no hay desprendimiento físico de la propiedad. El banco me está dando un préstamo, o Juan Pérez me daría un préstamo por hipoteca. La diferencia es que yo no desocupo el inmueble, no le entrego físicamente. ¿Correcto? Hay una garantía que está inscrita en registros públicos. Pero eso permite a Jorge Gil poder dar una segunda, una tercera o una cuarta hipoteca sin ningún problema. Podría ser eso, porque solamente esa garantía va a figurar en la partida registral. Fíjense que a diferencia de la garantía del anticresis, hay un desprendimiento físico del local comercial. Yo le tengo que entregar en garantía y él va a estar en posesión de ese local. Y de los intereses de Juan Pérez, que es el acreedor anticrético, y yo soy el deudor porque le debo esa plata, él no va a pagar mes a mes un arrendamiento como es en el contrato de arrendamiento, porque él ya me dio un volumen total, ¿correcto? Y la otra ventaja para él, desde los intereses de él, es que él no da por perdido esa plata. No es que se está cobrando mes a mes, sino él va a poder recuperar esa plata cuando yo le pague. Y entonces él va a estar usando el bien, que es la garantía del préstamo. Ahora, ¿qué desventajas podríamos ver desde el punto de vista de Juan Pérez, del acreedor anticrético, si queremos verlo? Que haga un esfuerzo en juntar esa plata, se lo da a Jorge Gil en préstamo y él se queda sin capital de trabajo, supongamos. Y si no tiene esa cantidad para darlo, entonces él preferirá mejor un contrato de arrendamiento porque paga mes a mes con lo que le produce el negocio. Fíjense las diferencias. ¿Y por qué tendría Juan Pérez que interesarle que Jorge Gil le dé y tener que darle todo cuando él muy bien por un contrato de arrendamiento puede pagar de a poquitos? Tiene dos razones fundamentales. La primera, porque esa plata, entre comillas, no lo va a perder, le van a devolver, es un préstamo. Y por tanto, él está haciendo uso y utilizándolo para su negocio. Mientras que en el arrendamiento lo pierdes, entre comillas, porque es un contrato de otra naturaleza. Y la segunda ventaja, para que él se sienta motivado, para que él diga, hago esto, aparte que me devuelve,
La segunda ventaja es que por lo general Jorge Gil ha puesto un aviso que tiene un local para darlo en Anticresis, y cuando sacan el promedio del tiempo que se está celebrando este contrato, por lo general será un contrato que podría ser menor el arrendamiento mensual que lo que normalmente se cobra en esa zona. O sea, por un lado, me dan $200, $100 menos de lo que normalmente cuesta, y por otro lado, me devuelven la plata. Está chévere. Y si tengo la liquidez, ¿por qué no? Entonces, espero que la figura del anticresis se haya entendido. ¿Es un préstamo de dinero? Sí, es un préstamo. La diferencia que te da en posesión al acreedor anticrético, le da en posesión la propiedad. Bien, quiero compartir con ustedes esta vez, quiero compartir con ustedes, este es nuestro Código Civil del Perú, y les aseguro que a todos los que están en Latinoamérica es parecido igual, la misma figura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero definir algunas cosas que se tengan que entender. Entonces, en nuestro Código Civil peruano, aplicable en México, aplicable en todo, vamos a leer algunos artículos, o vamos a leer rápidamente para interpretar algunas cosas importantes. Artículo 1091 dice, definición del anticresis. Por la anticresis, se entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Jorge, dice el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. O sea, si lo doy en una cosecha, el que está ahí puede usar los frutos, claro, y puede alquilarlo. O sea, yo no lo quiero usar, ¿lo puedo alquilar? Sí, lo podrías alquilar, podrías pactar eso. Ok. Artículo 1992. Miren la formalidad que pide. El contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. ¿Se dan cuenta que es un contrato de préstamo? ¿Se dan cuenta que en el fondo, perdón, me estoy hablando mal, es un contrato de préstamo, simplemente para definir la garantía del anticresis? Y dicen bajo sanción de nulidad. Jorge, ¿qué sucede si, me hago preguntas, ¿no? ¿Qué sucede si es que por alguna razón ellos hacen un contrato privado nada más? Un contrato privado. Y no lo inscriben. Y le entrega la plata y también le entrega la posesión. ¿Qué podría pasar más adelante? Varias cosas. Podría pasar, por ejemplo, que como no está inscrito la anticresis, Jorge Gil, en el ejemplo que he puesto, vamos a continuar, dueño de la casa, que aparece a su nombre, podría venderlo. El dueño de la casa, que soy Jorge Gil, podría darlo en hipoteca a otro tercero. Y ese tercero no respetaría este contrato de anticresis, de préstamo con anticresis, porque no figura en registros públicos. Y por tanto, podría sacarlo a remate y sacarlo a esa persona. Ese contrato, que no está hecho por escritura pública, si en algún momento el acreedor anticrético quiere ejercer algún derecho, no va a tener ninguna validez, porque la ley es expresa en el Perú que se debe hacer mediante escritura pública. Entonces, fíjense todas las consecuencias que habría, pero ¿y qué sucede, Jorge? Como muchas veces pasa en la realidad, una cosa es lo que pasa en la realidad y otra cosa es qué pasa, porque normalmente las normas ¿para qué sirven? Cuando no se cumplen. Porque mientras todo se cumpla, obviamente, ¿qué importa la formalidad? Ahorita ustedes están aprendiendo principios de derecho. Me explico mejor. Si yo le doy en contrato de arrendamiento a una persona, me estoy hablando de otra cosa. Él me da la plata mensualmente, no hemos celebrado un contrato, nada, pacto de caballeros, la palabra se honra, como decía mi papá en esa fecha, en épocas anteriores. Mi palabra vale más que un documento. Eso era antes, ¿no? Así se decía en la familia.
¿Qué sucede entonces? Y después cuando le digo que se retire porque ya venció el contrato que habíamos quedado de palabra, él se retira. ¿Qué pasa ahí? No pasó nada. Se dan cuenta que los contratos físicamente hablando, los gastos que hacemos, no sirven de nada si queremos verlo así, ¿cierto? En la medida que ambas partes cumplan sus prestaciones, en la medida que ambas partes cumplan sus obligaciones y son, como decimos en el Perú, caballeros, gente honrada. Para eso, si toda la gente en un imaginario fuera honrada, cumplieran sus obligaciones, se interpretan adecuadamente bien, ¿servirían los contratos? Les pregunto. Respóndanme ustedes ahí, háganme respuestas. ¿Sí o no? No servirían de nada, ¿verdad? En ese mundo imaginario. Entonces, ¿para qué se celebran entonces los contratos? ¿Para qué se ponen las cláusulas? ¿Para qué gastamos plata en el notario? En todo eso. Justamente porque ya no vivimos en un mundo donde todos somos probos y ángeles. Justamente los contratos sirven como un mecanismo de seguro frente al incumplimiento, frente a la interpretación equivocada o antojadiza de una de las partes. Por eso existen los contratos, señores, porque si viviríamos todos en el cielo, les aseguro que no necesitaríamos contratos. Si alguno no está de acuerdo y quiere dar otra posición, escríbalo. Si yo mi contrato anticrético solamente lo celebro mediante documento privado y yo soy una persona proba, nunca lo voy a dar en hipoteca, nunca lo voy a vender, nunca voy a tener deudas para que me embarguen. Si todo eso sucediera en la realidad, entonces hago contrato privado sin ningún problema. Pero si más adelante, por alguna razón, Jorge no cumple, entonces tengo que hacerlo como dice la ley, escritura pública, sanción de nulidad. ¿Sabes por qué? Porque ese contrato de préstamo con anticrisis, en realidad para la ley no sirve, no vale como tal. Y el día que quieres hacer defensa de eso, no te valió para nada. Porque la ley es expresa. Dice, bajo sanción de nulidad. No existe tu contrato. Bien. Artículo 1093 que están viendo ustedes en la pantalla. A ver, vamos a ponerlo con el mouse. Dice, la renta del inmueble se aplica al pago de los intereses y gastos y al saldo de capital. Fíjense que habla de la renta del inmueble. Se aplican, o sea, primero se pagan en ese contrato de préstamo, has pactado obviamente intereses y algunos gastos probablemente. Primero vas aplicando a los intereses, gastos y después al capital. Ese es un principio clásico en cualquier tipo de deuda. ¿Ok? Bien. Miren lo que dice el artículo 1094. Obligaciones del acreedor anticrético. Dice, las obligaciones del acreedor, de Juan Pérez, son las mismas del arrendatario, excepto la de pagar la renta. Claro, pues él no paga la renta porque ya les expliqué. Él les dio un préstamo. Me dio un préstamo a mí, a Jorge Gil. Y fíjense que dice que son las mismas. ¿Cuáles son esas mismas del arrendatario? Obvio, cuidar del bien. Si hace mejoras obligadas o necesarias, las va a tener que hacer y yo le voy a tener que reembolsar esas mejoras. Recuerden ustedes eso. Y si son si yo no le he autorizado y no son necesarias ni obligatorias, él los está asumiendo por su propio riesgo. Si él le quiere poner un espejo, le quiere agregar algo, y él tendría que asumirlo como tal, ese gasto que estaría haciendo. Ahora, y acá viene la otra figura que les dije del derecho de retención, de la garantía de retención. Recuerden que le dije que eran 4. La hipoteca, la garantía mobiliaria, la anticresis, que ya la están conociendo, y ahora viene la retención. Miren lo que dice abajo, artículo 1095, ahí donde está el mouse, perdón. Ahí. Retención del inmueble por otra deuda. El acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda si no se le concedió ese derecho, este derecho. Miren lo que estamos hablando. A ver, vamos a pasar a explicar esto porque es de suma importancia. La retención.
Otra garantía. ¿Qué cosa es la garantía de retención? A ver, acá sí vamos a explicar. Miren, señores, con ejemplos, ¿ya? Con ejemplos. Vamos a suponer que yo soy un técnico que arreglo computadoras. Me traen la computadora, una laptop, una Mac, que vale 4.000, vale 8.000 soles, ya, en dólares, $4.000, una Mac nuevecita, me la han traído para que lo configure, para que haga, y yo le digo, te va a costar $300 reparar tu Mac. Me lo trae a mi taller, y él me da una señal, me ha pagado, me ha dejado $100. Me debe $200. ¿Estamos? Ok. Y vamos a suponer que él viene un día y me dice, Jorge, entrégame mi laptop porque lo necesito urgente y tus $200 después te lo pago. Entonces yo le digo, oye, espérate un ratito. Eso no fue el pacto. ¿Qué tal si yo te doy la laptop y después tú nunca te apareces por acá? Ah, no, compadre. ¿Sabes qué? Yo me quedo con tu laptop hasta que tú me pagues. Eso se llama garantía o derecho de retención. Jorge Gil tiene todo el derecho de retener, de quedarse en garantía de aquel bien que él ha solicitado el servicio hasta que él me pague. A ver, señores, vamos a explicar. Siempre y cuando el bien que yo le estoy reteniendo está vinculada a la obligación que él tiene. ¿Se entendió? Él ha venido, en el ejemplo que les he puesto, a que le repare la laptop. Y la deuda que se ha generado entre esa persona y yo ha sido justamente los honorarios como profesional de esos $300. ¿Como consecuencia de qué? De la misma laptop. Entonces yo sí puedo retenerle, quedarme en garantía hasta que él me pague. Y él podrá ir a quejarse, a presentar una demanda, obligación de dar, lo que fuera, y yo cuando conteste mi demanda le diré, estoy ejerciendo mi derecho de retención. La obligación se generó respecto al mismo bien que estoy reteniendo y se está quedando en garantía. Lo que no puedo hacer es que él se olvida la laptop en mi oficina y él me hizo una consulta legal y yo le cobré $150. Esa consulta o esa asesoría. Y resulta que él me dice que me va a pagar y cuando regrese dice, Jorge, entrégame la laptop. Me olvidé. Y yo digo, o sea, es que pensándolo bien, no te tengo mucha confianza. Me voy a quedar con la laptop hasta que me pagues la consulta de $150. Eso, por ejemplo, lo que he hecho no es la figura de retención. Yo no me puedo quedar con un bien que no sea producto de la misma relación de pago. Yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Me quedo con tu laptop porque también tu hermano me debe. Porque también me debe, ya me acordé de una deuda, tu papá la otra vez vino a hacerme una, me arregló, volviendo al tema del técnico. Soy el técnico de computación ahorita, me transformé. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Si bien me pagaste ya me cancelaste tu laptop, pero acabo de recordar que tu papá también hace 4 meses me viene paseando, me viene milongueando, de que me va a pagar y me debe $200. Como vive contigo, entonces yo me quedo con tu laptop hasta que él me pague. Eso no puedo hacer. Eso se llama apropiación ilícita. Es una figura delictiva, porque yo no me puedo quedar con un bien que no es mío, bajo el pretexto del ejercicio de la garantía de retención. Tiene que ser la misma causa y la misma naturaleza de ese bien. ¿Se entendió? Ahora sí. Bien. Señores, están aprendiendo demasiado. Y esa es la idea. Que aprenda muy bien esta figura. Ok.
Vamos a seguir. Dice, por el derecho de retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. Fíjese lo que dice. O cuando la ley lo dice o cuando existe esa conexión directa, yo diría, entre el crédito y el bien que se retiene. Entonces, señores, ¿qué sucede si es que Jorge Gil, que era el deudor anticrético, no cumple en el plazo que dijo que iba a darle todo el dinero que le había dado prestado? En ese caso, se mutua, o sea, el acreedor anticrético, es decir, Juan Pérez, en nuestro ejemplo, tiene todo el derecho de continuar usando y disfrutando el bien porque está ejerciendo el derecho de retención. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le pague. Hasta que yo le pague. Fíjense, ahora, recuerden de aquellos escenarios que quedan congelados. Vamos a dejar congelado esto y me faltó decirles un beneficio para Jorge Gil, que necesitaba el billete para emprender, recuerde, otra ventaja o otra situación que Jorge Gil no quiere asumir ese riesgo. ¿Cuál es? Que si se hace un préstamo al banco, vamos a suponer, y le otorgan el préstamo, ¿y qué sucede si en su emprendimiento le va mal? ¿Y qué sucede si existe otro coronavirus o fracasa o le roban? ¿Corre el riesgo de qué? De que en un préstamo con garantía hipotecaria, el banco ¿qué haga? Le inicie un juicio y si no paga durante el juicio, le saque a remate ese local comercial. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería en una hipoteca. Entonces, Jorge Gil dice, se pone a pensar en eso y dice, yo no quiero asumir ese riesgo. Y esa es una ventaja más de darlo en anticrisis. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Porque el acreedor anticrético, si Jorge Gil no le paga 3 meses o 4 meses, él va a cobrarse, digamos así, va a retener esta propiedad. Y por tanto no va a existir la figura de iniciar un proceso judicial y tener que sacar a remate la propiedad para poderse cobrar la deuda. No, señores. Entonces, oye, ¿Jorge Gil se puede demorar entonces 1 año, 2 años? Sí. 3 años? Sí. ¿Y qué pasa si Jorge Gil ya se dio cuenta y hay intenciones ya de dar el abandono? Como diciendo, ya que se quede entonces con mi local comercial porque yo ya estoy tan quebrado que ya no voy a poder continuar en pagar. ¿Qué pasaría entonces en ese caso? Se preguntarán ustedes. En ese caso, el acreedor anticrético, que probablemente ya le mandó cartas notariales, le dijo, oye, ya págame, ya estoy 8 meses más del plazo que quedé contigo y hasta ahora no me pagas, págame. Y entonces de repente pueden pasar 2 cosas. El acreedor le diga, oye, perdón, el deudor, Jorge Gil, le diga, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ya veo que es imposible pagarte, quebré todo, me fregué. Alternativa 1, ¿sabes qué? Te transfiero voluntariamente la propiedad. Supongamos, ¿no? Que podría ser muy interesante. Pero la alternativa 2 es que el tema se queda así en stand-by. En ese supuesto caso, como ya venció el contrato, escuchen bien, como ya venció el contrato, la fecha que dijo que iban a entregar, más algunos meses más, 1 año, 2 años, y ya mandó cartas notariales, entonces al acreedor anticrético, es decir, Juan Pérez, en mi ejemplo, lo que le quedaría sería entonces actuar como propietario, sentirse dueño de ella, que en conclusión lo puede arrendar, ¿correcto? Pero como siga en nombre todavía la propiedad del deudor, en este caso Jorge Gil, lo que le quedaría a él es contar los plazos
para más adelante interponer una acción de prescripción adquisitiva, obviamente de mala fe, por 10 años. Entonces, inscribirá en el municipio como poseedor del inmueble, arrendará, o sea, hará todo lo que tiene que hacer un poseedor que busca prescribir la propiedad. ¿Ok? Eso sería lo que tendría que hacer. Miren lo que dice el artículo que está último, dice ejercicio judicial y extrajudicial de la retención. Artículo 1127. El derecho a retención se ejercita, 1, extrajudicialmente, rehusando la entrega del bien hasta que se cumpla la obligación por el cual se invoca. Y la segunda, judicialmente, como excepción, que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho a retención por una garantía suficiente. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué sucede si Jorge Gil presenta una demanda y le dice, ¿sabes qué? Señor juez, ya quiero que me entregue el inmueble, porque yo ya cumplí lo que fuera y existe una discrepancia. Y resulta que el deudor dice, no me ha cumplido porque le he hecho una mejora, porque he hecho tal cosa, porque el monto fue otro. En ese supuesto caso, que continuara la deuda, el juez puede, dice ahí la ley, puede ejercer siguiéndole el derecho a retención o el deudor, o sea, yo, tendría que dar otra garantía, se está refiriendo obviamente a una garantía hipotecaria, para el cumplimiento de la obligación que tendría que ser yo el tener que pagar. ¿Ok? Bien, señores, hemos pasado más de la hora pedagógica, pero lo que yo quería que quede bien en claro, acá viene el tema, que esta figura fue pensada exclusivamente tal como te he narrado. Es decir, vuelvo a repetir, conclusiones, un acreedor interesado en un local comercial o también un departamento para vivir, puede ser eso, con el ánimo de dar un préstamo a alguien que necesita un billete para hacer un negocio y yo, mientras tanto, tomar posesión, el uso, en vez de pagar un arrendamiento, en el uso del bien y disfrute, hasta el plazo que he pactado para que el deudor anticrético, Jorge Gil en el ejemplo, pueda devolver el dinero. Esa es la figura realmente pensada. Esa es la figura para la cual se utiliza la anticresis. Entonces, conclusión. Si tú tienes un local comercial, un departamento, y quieres billete para invertir, para lo que fuera, entonces podrías ofrecerlo en anticresis. ¿Ok? A ti te van a dar el billete, pero ese dinero vas a tener que trabajarlo y entregarle y devolver al que te prestó ese dinero con los intereses pactados. Y él se va a cobrar, digamos, su garantía, el uso del bien, va con la posesión y con eso va a disfrutar del bien. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esta figura y que los que tuvieron duda probablemente hagan algunas preguntas y se les va a responder en algunos casos. Bien, señores, yo sé que esto ha sido un poquito pesadito para muchos, pero era importante tener que explicarles. Dios me los bendiga, me los cuide y sigan para adelante aprendiendo. Espero que el día de hoy hayan aprendido más sobre la anticresis. Otro día vamos a hablar del contrato de compra-venta con la cláusula de retroventa. ¿Qué es esa figura? Vamos a hablar con detalle también de igual manera. Hasta luego. Chao, chao.